Yo quisiera leer en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios que está en el Salmo 49. Salmo 49 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Vamos en esta mañana a tratar un tema con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, un tema que he titulado No vivas engañado, no vivas engañado. Nosotros sabemos que el engaño es totalmente contrario a lo que es la verdad. El engaño sucede donde no hay verdad. Y el ser humano a través de la historia ha querido saber dónde está la verdad. Los seres humanos han procurado, y creo que nosotros como seres humanos, en ese aliento que Dios nos dio a nosotros, hemos querido tener la verdad y hemos querido conseguir la verdad. Por eso cuando Dios creó a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén, nosotros miramos que Dios les habló a ellos con verdad. Jesucristo un día se presentó y dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que Dios a esa pareja del huerto del Edén les habló con verdad, porque Él es la verdad. Pero nosotros miramos que en el momento que Adán y Eva comenzaron a vivir allí en medio del huerto del Edén, vivir con ese Dios de verdad, que había hecho todas las cosas pensando en nosotros los seres humanos, aparece también el engaño. Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal ustedes no van a comer, porque el día que ustedes lo hicieren van a morir. Y mientras los seres humanos se dedicaron a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios, a oír a ese Dios de verdad, a ese Dios que les había dado todo, nosotros miramos que esa pareja vivió en un estado de felicidad. Pero cuando el enemigo de nuestras almas, conocido en la Biblia como la serpiente antigua, como el diablo, se dio cuenta del estado en que estaba viviendo esa pareja allí en el huerto del Edén, nosotros miramos que lo primero que le hace es llevarle el engaño. Y se presenta delante de ellos y les dice: con que Dios les dijo a ustedes van a morir. Yo les digo a ustedes, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes obedezcan su palabra, el día que ustedes obedezcan lo que Él les dice, Dios sabe que ustedes van a ser igualiticos a Él, sabiendo el bien y el mal. Y dése cuenta que el diablo hace ver a Dios como un mentiroso, y nuestros primeros padres, Adán y Eva, le creyeron a esa mentira. Y ellos se dieron cuenta que la propuesta del diablo estaba mejor que la propuesta de Dios. Y entonces dice la Biblia que Eva procedió a desobedecer a Dios. Y en ese proceder de desobedecer a Dios, entonces también se lleva consigo a su esposo Adán. Y ambos desobedecieron a Dios. Fueron engañados. Así que el engaño nos ha hecho daño toda la vida. Y el padre de la mentira, que es el mismo engaño, de la palabra del Señor lo presenta como Satanás, el padre de mentira.
y a través de la historia se ha esforzado para hacerle creer al ser humano que lo que Dios dice es mentira, que lo que Dios dice lo hace pensando en Él y no en el ser humano, que Dios quiere tener al ser humano subyugado y que lo que Él le ofrece es libertad. Y por eso el ser humano muchas veces cuando ve lo que Dios le ofrece a través de la palabra, lo ve imposible, lo ve difícil, y le dicen a uno, no, es que es muy difícil eso que Dios pide. Eso es un problema serio. Y ahí es donde aprovecha el enemigo en el huerto del Edén frente a Adán y a Eva. Utilizó, dice la Biblia, la serpiente o Satanás. Se vino y les habló. Pero a través de los siglos también ha utilizado medios al mismo ser humano para engañarlo. Dios plantea su palabra y su palabra es verdad. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y Dios plantea su palabra y tiene sus mensajeros. A través de la historia en el Antiguo Testamento miramos cómo Dios hablaba a través de los profetas. Los profetas eran hombres de Dios que hablaban en nombre de Dios a la humanidad, al pueblo, para que corrigiera de su mal camino y se volviera a Dios. Pero nosotros miramos que el diablo también tenía sus profetas engañadores, lo que la Biblia llama los falsos profetas. Y estaba leyendo un pasaje por allá acerca de esos falsos profetas que se levantaron en el pueblo, que fueron bastanticos. Y dice allá en el libro de Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, el versículo 9 en adelante, pero más exactamente en el verso 13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Estos profetas se dedicaron a aplaudir el pecado, a aplaudir lo que estaba mal hecho. Y la palabra del Señor decía que veían al pueblo cometiendo pecado y lo que les decían es, lo que ustedes están haciendo está bien hecho. Eso que ustedes están haciendo está bien hecho. Así como ustedes hacen, así es. De esa manera es que Dios se agrada. Y la Biblia dice que llenaban al pueblo de engaño. Amigo querido que escucha en esta mañana la palabra de Dios, qué bueno es que usted no viva la vida engañado, que usted vaya a esa fuente inagotable que se llama la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 5 verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué bueno es que usted vaya a esa fuente inagotable de verdad que es la palabra de Dios y indague acerca de su salvación. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede ser que usted también haya sido engañado a través de la historia, a través de su vida, y haya vivido en el engaño espiritual, en el cual usted le han dicho, así de la forma con que usted vive va bien, no importa que usted haga lo que Dios no le manda en su palabra, que usted le lleve la contraria, tranquilo, que eso vamos para el cielo, todo el mundo va para el cielo. De pronto usted le han dicho una gran mentira que hay por la calle. En la calle hay una gran mentira que le dicen a la gente, cada uno con su fe se salva. Y yo quiero decirle en esta mañana, hablándole acerca de este tema, para que usted no viva engañado, que la palabra del Señor no enseña eso. La Biblia presenta para salvación,
Dice que hay un Señor, en Efesios capítulo 4, verso 5, dice, hay un Señor, hay una fe. Para salvación solo hay una fe. No hay varias clases de fe. No es que cada uno con su forma de creer o pensar se salva. Para salvación no hay varios caminos. No todos los caminos conducen al cielo. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, dice, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino. El único camino que conduce al cielo se llama Jesucristo. No cualquier camino conduce al cielo. Por eso es indispensable que usted hoy reflexione acerca de este tema para que no viva engañado. La palabra del Señor nos enseña aquí, estaba mirando este pasaje del capítulo 49 del libro de los Salmos, donde dice, oíd esto pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Es un mensaje de Dios para toda la humanidad. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. Y hace una pregunta, ¿por qué he de temer en los días de la adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Y el verso 6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos, escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así que el salmista está planteando allí, el salmista está planteándole a los seres humanos y les está diciendo, esto de su salvación no se arregla con dinero, porque al ser humano también se le ha dicho, no, tranquilo, viva como pueda y como quiera, que el día que usted se muera, hacemos unas rogativas por usted y lo pasamos del purgatorio a la gloria, y entonces usted llega a la gloria de Dios. Y aparte, si tiene algunos bienes, estuve por ahí en un pueblito bastante religioso y encontraba a familias resentidas que decían, no, mi papá nos dejó sin herencia, porque a él lo cogieron ahí, un líder religioso lo agarró y le dijo que si le dejaba esa herencia a la religión como tal, entonces él pasaba derecho casi que a la gloria de Dios. Le iban a dar unas cosas que se llamaban indulgencias, para la cual él aseguraba parte de su salvación aquí en vida si pagaba y le dejaba esa herencia a la comunidad religiosa. Y decían ellos, y cuando nos dimos cuenta no teníamos nada. Y algunos me decían, en tal sitio donde está tal lugar construido, eso era de nosotros. Y cuando nos dimos cuenta ya no teníamos nada, porque a mi papá en vida lo cogieron y le dijeron que si él le pasaba todo a la comunidad, iba derecho a la gloria de Dios. Entonces, cuando el ser humano no se indaga acerca de la palabra de Dios, los engañadores que están por allí predicando un mensaje que no envió Cristo a predicar, porque Cristo le mandó a predicar a la humanidad, fue el Evangelio. Si usted va a la palabra de Dios en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor que el Señor dio una orden, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Dios. El Evangelio a toda criatura. El que creyere, no a cualquier cosa. Eso hay que tenerlo en cuenta, no a cualquier cosa. Porque no es que cada uno con su fe se salva, no, el que creyere al Evangelio, porque ahí viene hablando del Evangelio. El que creyere al Evangelio y fuere bautizado, y no de cualquier manera. No, y a mí me bautizaron, de todas maneras estoy bautizado y la Biblia dice que es bautizado. Sí, pero la Biblia muestra la fórmula, cómo debe ser el bautismo. Este hermoso programa se llama Sendas Apostólicas. Y lo que pretendemos es que usted, a través de estos estudios de la palabra de Dios que recibe cada mañana, usted pueda seguir esa ruta, esa senda que traían los apóstoles
y profetas, como dice la palabra del Señor, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted va a la palabra de Dios, al libro de Hechos de los Apóstoles, donde está registrado lo que hicieron los apóstoles, y usted todos los bautismos que encuentra allí realizados los encuentra en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para que sean llenos del poder del Espíritu Santo. No encontramos ahí en la palabra de Dios a ninguna persona siendo bautizada en otros títulos, no los encontramos. No encontramos allí en la palabra de Dios, en esos documentos bíblicos que tenemos, en las cartas paulinas, en la carta del apóstol Pedro, en las cartas de Santiago, en la carta de Judas apóstol. No encontramos nosotros ni en los 4 evangelistas, San Lucas, San Marcos, San Juan, San Mateo, no encontramos en ninguna de esas escritos evidencias que en alguna vez hayan bautizado bebés para que sean salvos. No, nosotros encontramos evidencias en la palabra de Dios de personas adultas que tomaron la decisión de bautizarse ellas mismas. Por eso el Señor dijo que el que iba a ser bautizado primero tenía que oír el evangelio. Por eso dice, vayan por todo el mundo y anúncien en el evangelio. Lo primero que tiene que oír el que va a ser bautizado es el evangelio. Debe de oírlo, entenderlo y obedecerlo. Reconocer que ha vivido en pecado delante de Dios, así como el día que el apóstol Pedro estaba predicando en Pentecostés, que no estaba errado. Algunos dicen, no, fue que él se equivocó allí en Pentecostés. No. La Biblia dice que el apóstol Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad, no a toda mentira. Así que llenos del poder del Espíritu Santo se predicó un sermón que cuando terminó la predicación había más de 3,000 personas compungidas por el mensaje. Y cuando oyeron el mensaje de salvación a través de la boca de este apóstol Pedro, dice que le preguntaron a él y a los otros apóstoles. No le preguntaron solo a Pedro, sino que dice que le preguntaron a los otros también. O sea que le preguntaron a Mateo y al resto que estaba ahí. Y le dijeron, dice Hechos capítulo 2, versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos se dieron cuenta que la vida que ellos llevaban, que sí tenían religión, porque los judíos eran religiosos y bastante, se daban cuenta que la vida que llevaban no era una vida conforme a la palabra de Dios. Y cuando oyeron el mensaje, no quisieron seguir siendo engañados, vivir engañados, porque uno decide si quiere seguir engañado. Uno a veces le cuentan la situación, mire, está pasando esto con su mujer, o con su esposo, o con este empleado, o con esta persona, y uno decide si sigue viviendo engañado. No le quiero prestar atención a eso. Es la verdad, me lo dice todo el mundo y hasta yo mismo lo he visto, pero no. Yo quiero seguir creyendo que eso no es así. Bueno, hay personas que les gusta vivir engañado. Hay personas que están oyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, sí, yo sé que es así. A mí me lo han dicho muchas personas durante estos 20 y pico de años que llevo predicando el evangelio. Me han dicho muchas personas, yo sé que lo que dice la Biblia es así y que eso está escrito ahí, pero ¿yo qué hago si a mí me enseñaron así desde chiquito y de aquí no me saca nadie? Bueno, uno decide si vive engañado. Pero Dios a través de su palabra quiere mostrarnos la verdad. Porque en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 31 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que uno mientras vive en el engaño vive esclavizado. Pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la verdad del Evangelio de Jesucristo, este mensaje que Él mandó a predicar, no vive en una vana esperanza. Dese cuenta que aquí lo que plantea el libro de los Salmos en el capítulo 44, verso 6, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos, dice, podrá redimir a su hermano
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí no importa que tenga los billones de billones. Y la persona dice, bueno, este sí se va para la gloria porque cuando se muera hay bastante platica para hacerle rogativas todos los días. Eso lo plantea alguna especie de religión. Pero tenemos que indagar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Porque nosotros no vamos a ser salvos por el concepto personal de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ser salvos si obedecemos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos lo que Dios dice y obedecemos lo que Él dice, entonces tenemos garantía, no por lo que nosotros pensemos, sino por lo que Dios plantea a través de su palabra, tenemos garantía de vida eterna. Así que nuestra garantía no puede estar fundamentada en la tradición de mis padres. La garantía de la salvación no puede estar fundamentada en mi propio criterio. La garantía de mi salvación tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Se cuenta que el Salmo 49 habla acerca de esas personas que se jactan de la muchedumbre de sus bienes. Y como quien dice, no, yo tengo el cielo ganado, a mí sí me toca todos los días pagar una rogativa que mi familia pague. Cuando yo me muera, ahí lo que hay es plata para pagar. Pero la Biblia dice, ninguno de ellos podrá redimir la vida de su hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la salvación del ser humano, dice la Biblia, es de gran precio. Y hablando en términos económicos, dice, no se logrará jamás. Desde el punto económico, el ser humano no puede ser salvo. Usted no puede ser salvo porque mensualmente, anualmente, o trimestral o semestral, usted paga una rogativa por el difunto. La Biblia dice que la salvación se asegura en vida. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Se deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay un pasaje que plantea Job. Job en el capítulo 24, verso 12 y verso 13, dice de la siguiente manera, libro de Job, dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende a su oración. Dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende a su oración. Y el verso 13 dice, ¿por qué no atiende? Dice, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Dice, estos que claman y gimen, dice, Dios no atiende a su oración. Dice, estos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Dese cuenta que no fue que Cristo no les ofreció la luz. Por el contrario, Jesús dice, yo soy la luz que he venido a este mundo, para que el que me sigue no ande en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Pero Él también dice, ustedes me aborrecen porque yo soy la luz. Y todo aquel que ama el mal, que ama la maldad, aborrece la luz. Y dice la Biblia que aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pues cuando uno está en luz, en claridad, todo el mundo se da cuenta de lo que uno hace, cómo viste. Todo lo que uno hace en claridad la gente se da cuenta. Y como se dan cuenta cómo estamos actuando, alguno puede llamarnos la atención y decirnos, mira, te vi tal día en tal parte, en la calle, allá. Estabas haciendo esto y lo otro, eso te queda mal por esto y por aquello. Pero el que practica el mal, el que no quiere que lo vean, siempre busca los lugares oscuros. No quiere que nadie le llame la atención. Él quiere vivir una vida de apariencia ante la sociedad y de pronto goza de un gran prestigio ante la sociedad. Pero allá en su soledad, allá donde nadie lo ve, hace cosas que si la humanidad, si la sociedad se enterara de lo que hace, entonces lo mirarían con desprecio. Pero yo quiero decirle en esta mañana
que hay un ser sobrenatural que se llama Jesucristo. Y dice la Biblia que sus ojos ven. El salmista un día, hablando de este Dios maravilloso, dice en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me meteré, me esconderé de tu presencia? Dice, si me fuere a los cielos, allí estás tú. Si fuere a lo profundo de la tierra, allí estás. Si me voy para un extremo, para el oriente, allí estás. Si me voy para el occidente, allí estás. ¿Dónde me meto que tú no me veas? Entonces, cuando uno sabe que Dios está en todo lugar y lo llena todo, procura vivir agradable para Él. ¿Por qué causa? Porque la Biblia dice, no os engañéis. No podemos vivir, pasar la vida siendo engañados. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Uno se puede burlar de la mamá, del papá, de la esposa, del esposo, de los hijos, de la sociedad, de la comunidad, de la iglesia, de lo que uno quiera. Pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que cuando Dios está reprendiendo los falsos profetas, los está reprendiendo por eso, porque ellos veían que el pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios y ellos no le llamaban la atención al pueblo. Por el contrario, les aplaudían y les decían, así como ustedes están haciendo, así van bien. Eso es lo que Dios le agrada y tranquilo que Dios los va a respaldar y Dios les va a ayudar y los va a bendecir. Pero estos religiosos vivían de los dineros, de los diezmos, de lo que traía el pueblo, y veían al pueblo solamente con ojos económicos y no con ojos espirituales. Y los veían solamente como el contribuyente para la religión, para la comunidad religiosa, como el que me trae la plata. Y si le hablo de parte de Dios, cómo es que Dios quiere que él viva, entonces se me va de aquí. Y si se me va de aquí, dejo de recibir esos ingresos que él me trae. Los detalles que me trae, los regalos que me trae, me regala carro, me regala moto, me regala buenos flus, buenas chaquetas, y si le hablo el mensaje de Dios, se me corre, y si se me corre hay otro religioso por ahí que entonces le va a decir, no, véngase para acá, es que usted allá lo trataron mal, venga, y yo aquí sí le aplaudo lo que usted hace tranquilo, que lo que usted hace está bien, eso nadie es perfecto, siga así. Y la Biblia habla de esto, que muchas religiones, muchos hombres harían mercadería con la gente. Pero Dios está interesado no en tu dinero, porque con tu dinero no puedes comprar la salvación. La salvación, el único que pudo pagarla se llama Jesucristo el Señor. Y la pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entregó su vida por toda la raza humana. La Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que el ser humano aquí en vida, arregla su situación con Dios. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña que después de muerto no hay solución. Después de muerto no hay solución. La Biblia nos plantea allá en el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y ya con esto voy a concluir. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura. San Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora
Este es consolado aquí y tú atormentado. Y miren lo que dice el verso 26, amigo y hermano. El verso 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando este hombre está clamando, ya después de muerto, está clamando: ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, el que él había rechazado acá en vida, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice que se le recordó a este hombre: hijo, acuérdate que tú en tu vida recibiste muchos bienes. Y la verdad que cuando el hombre no sigue a Dios, cabe en todas las esferas, en todos los lugares. Tiene silla de privilegio, los amigos, pero cuando usted procura hacer la voluntad de Dios, comienza a ser rechazado, comienza a ser censurado. Y si está en un colegio, comienza a ser a veces el hazmerreír de la gente. Así que donde usted esté, la gente comienza a mirarlo en muchos lugares como ese es el evangélico, el cristiano. Ahora se metió al cristiano, perdónenme la expresión tan ordinaria, pero parece que lo ven como el bobito ahí del grupo. Y muchas veces esto lo lleva a ser rechazado. Algunos creyentes pierden hasta su empleo, otros han perdido su hogar. La señora le dice: bueno, si te metiste a eso, entonces vete de la casa. Otros los han echado del hogar sus padres: aquí no lo quiero volver más a ver en mi casa porque usted me traicionó. Y muchas personas, cuando comienzan a seguir, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, muchos de sus amigos no les agrada eso. A ellos les agrada mejor la vida de desorden que llevaban antes, desobedeciendo a Dios, desagradando a Dios. Pero la Biblia dice que este hombre se dedicó en su vida a agradar a la gente. Este hombre se dedicó en su vida a agradar a la gente y a vivir de acuerdo a lo que la gente pensaba. Pero este Lázaro en su vida se dedicó a agradar a Dios. Él no fue al cielo porque era un personaje pobre, como algunos llegan a pensar. No es que él fue porque él fue pobre. El otro no perdió la gloria de Dios porque era rico, no. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por los ricos y por los pobres. Cristo no murió por un estrato y por otro no. Cristo murió por todos los estratos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese estado perdido estaban todos los estratos sociales. Por eso cuando hay una persona, un hombre, una mujer, así sea un indigente de la calle, un habitante de la calle, o una persona que pueda estar en los estratos más altos de las esferas sociales, que pueda reconocer que necesita a Cristo en su corazón y le abre su corazón, Cristo está dispuesto a llenarlo con su palabra y a recibirlo como ese heredero de la vida eterna. Este Lázaro, este rico, cuando quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde. Y se le recordó: tú en tu vida recibiste muchos bienes, pero Lázaro recibió males. Él fue el despreciado de la sociedad. Tú eras el que estabas en todos los círculos sociales y eras bienvenido. Él no, él era rechazado, él era estigmatizado. Pero date cuenta que ahora las cosas acá cambian. Tú acá no estás en el lugar de privilegio. El que está en el lugar de privilegio es Él. Además de todo esto, que es donde ya quiero concluir, además de todo esto, una gran cima, y esa cima ahí está con S, la cima con C de altura y la cima con S de abismo. Una gran cima está diciendo: un gran abismo nos separa entre ustedes y nosotros. Un gran abismo hace división entre los salvos y los que no fueron salvos. Un gran abismo hace división entre los que vivieron la verdad de Cristo y entre los que vivieron el engaño del mal. Un gran abismo nos separa, de tal manera que los que quisieran pasar de allá acá, el Señor le dijo: no pueden. Y los que quisieran pasar de aquí para allá, tampoco pueden. Así que, amigo querido, no hay una segunda oportunidad después de muerto. Bíblicamente no hay esa segunda oportunidad. No es que usted murió y hay una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad sus familiares acá en vida harán muchas cosas por usted para llevarlo a la gloria de Dios. Eso es una mentira del diablo. No lo dice la Biblia en ninguna parte.
Pero usted en esta mañana sí puede oír esta gran verdad que sí lo sustenta la Biblia, que usted aquí en vida puede recibir a Cristo en su corazón. Aquí en vida puede arreglar la situación con Él. Aquí en vida usted puede recibir el perdón de Él. Aquí en vida usted puede bautizarse en el nombre de Jesucristo conforme a la palabra de Él. Aquí en vida usted puede obedecer el Evangelio conforme lo manda Él. Y esto le garantiza un día la vida eterna. Así que usted decide si vive engañado o vive en la verdad de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos y que tenga un feliz día. Me despido de todos los que nos siguen a través del Facebook y seguimos a través de la cadena radial de Todelar por Radio Única en el dial 1340 y por el Radio Bucarica en el dial 1050. Dios les bendiga a los que nos siguen en el Facebook, la paz de Cristo, y seguimos en la cadena de Todelar. Dios les bendiga.